tiene que ver con la pandemia, que hoy nos daba con su situación epidemiológica una realidad completamente distinta a los primeros 2 años, donde eran de incertidumbre, donde no sabíamos qué iba a pasar, donde todo lo que se avisoraba, principalmente en materia económica, era prácticamente un panorama negro. Bueno, se ha hecho un estudio desde la Bolsa de Comercio de Santa Fe para ver cómo ha impactado la pandemia en los distintos sectores económicos. Le vamos a agradecer a Lautaro Zanini, quien es nuestro invitado, para que nos cuente sobre este estudio y sobre los resultados. Lautaro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, bien. La primera pregunta, ¿los resultados eran más o menos lo que esperaban? Es más o menos lo que se venía viendo, digamos, lo que veníamos mirando en otros ámbitos. Lo que hicimos fue un informe a partir de analizar cómo evolucionó el empleo registrado en la provincia de Santa Fe durante el 2020, 2021, cómo se recuperó en 2021 y analizar un poco cuáles fueron los sectores que mejor se recuperaron y cuáles están todavía un poco rezagados. Lo que encontramos es que a diciembre de 2021 el empleo registrado total en la provincia es de alrededor de 755.000 puestos de trabajo, lo cual significa un nivel por encima de diciembre de 2019, que lo planteamos como por ahí el periodo prepandemia, digamos, con lo cual vemos que lo que se perdió durante la pandemia se pudo recuperar. Pero hay diferentes situaciones. El empleo privado registrado del sector privado, digamos, se encuentra también a nivel prepandemia, pero la recuperación fue un poco menor que la del empleo del sector público. Y bueno, en cuanto a los sectores, los diferentes sectores económicos, una de las cosas que se pueden ver es que, por ejemplo, las cuestiones relacionadas al turismo y a la recreación, por ejemplo, restaurantes y hoteles, cultura y esparcimiento, fueron los sectores que por ahí todavía están bastante por debajo en cuanto al empleo registrado respecto a los niveles prepandemia. Digamos, todavía se encuentran más o menos un 15% por debajo de diciembre de 2019. Claro, es un porcentaje importante, teniendo en cuenta que el primer año de pandemia fue un año netamente de incertidumbre, fue un golpe durísimo. Exactamente, y más para esas ramas de actividad por ahí fueron las que más restricciones tuvieron por ahí. Se ve que la recuperación todavía es un poco más lenta. En cambio, en otras ramas como industria manufacturera, actividades administrativas y otras, sí ya la recuperación de los niveles prepandemia e incluso por arriba un 6-7% por encima de esos niveles. Bueno, hubo algunos sectores que no pararon nunca en pandemia. ¿Este también fue un factor que incidió en el estudio? Bueno, es algo que no podemos medir directamente, pero sí, o sea, estimamos que sí, digamos, por ejemplo, las industrias manufactureras, que los parates que tuvieron fueron pocos. Por ahí sí es un factor que incide en que no hayan perdido tanto en 2020 y entonces la recuperación fue un poco más rápida. En este estudio, ¿cuál es el factor que ustedes entienden que ha sido el que permite, ¿no?, esta recuperación de lo que se perdió en prácticamente un año y medio? Bueno, la recuperación económica en general, digamos, el empleo registrado es una variable que acompaña muy bien la actividad económica en general, digamos. Justamente en el informe se menciona que coincide bastante los niveles mínimos que nosotros medimos de actividad económica con los niveles mínimos de empleo y a la inversa, digamos, la recuperación del empleo va acompañando a la recuperación económica en general. ¿Este estudio puede sentar una base para mirar hacia el futuro y decir que vamos bien? Bueno, sí, o sea, venimos en una recuperación que podemos decir que viene bien, digamos, que ya tenemos unos 20 meses de crecimiento del empleo, que es algo no menor. En esos 20 meses aproximadamente tenemos 30.000 puestos de trabajo generados en el sector privado, pero bueno, todavía estamos bastante por debajo de los niveles máximos que se han visto en 2017, 2018, digamos. Por lo tanto, todavía hay una recuperación por hacer, por decirlo de alguna manera. Claro, y en el mientras tenemos que ir luchando con la inflación. Exactamente, es uno de los factores más importantes en este momento en la actividad económica. Bueno, para quien quiera leer completo este informe, lo encuentra en la web de la Bolsa. En la web de la Bolsa tenemos este informe, así como todos los informes que hacemos, están todos disponibles. Lautaro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.